Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Me alegra mucho que estén bien. Para los que no había visto, una vez más, feliz año. Es un gozo estar acá. A los que veo por primera vez, mi nombre es Eduardo Ferguson, uno de los pastores acá. Sean bienvenidos. Nos gozamos de que estén aquí. Cada vez que inicia un nuevo año, una de las cosas que procuro hacer es, me gustaría compartir con la iglesia algo que nos ayude, digamos, a enfrentar el año nuevo, algo en lo que nos concentremos en este año que inicia, y realmente esto debería ser algo en lo que nos concentremos siempre, que es la centralidad del Evangelio, como ustedes lo ven allí en la pantalla. Veía, un pastor amigo comentaba lo siguiente, que él estaba allí enseñando a sus hijos acerca de los 10 mandamientos. Y cuando le preguntó a su hijo, Alex tiene como 6, 7 años, él le dijo: Alex, ¿cuáles son los 10 mandamientos? El niño dijo: no tener otro Dios, no hacer ídolos, no usar el nombre de Jesús en vano, guardar el día de reposo, honrar padres. Cuando dijo honrar padres, hizo una pausa larga y luego dijo: ese es el que más cuesta. No creo que nadie pueda nunca hacerlo, ni los superhéroes. Y es que un día me regañan y al otro se me olvida. O sea, no se puede. Todo con cara de frustración. Yo decía, realmente Alex allí comprendió bien la ley y la lucha que todos nosotros tenemos, porque todos nosotros deseamos cambiar. ¿Hay alguien aquí que quiera cambiar? Qué bueno. Yo creo que es algo natural en todos nosotros no estar satisfechos con cómo somos. Queremos cambiar, queremos mejorar, queremos ser diferentes. Pero especialmente tenemos un deseo de agradar a Dios, queremos agradar a Dios con nuestra vida. ¿Cómo podemos ver crecimiento que perdure en nuestra vida? ¿Cómo poder vencer esos pecados que nos persiguen y que parece que pasan los años y nos siguen persiguiendo? ¿Cómo poder vencer la frustración de que todos los años nos hacemos esas resoluciones y por este es el año, este año sí voy con toda, y ya hoy es 9 y ya está como aburrido del año y apenas está empezando? ¿Sí? Entonces, hermanos, allí lo que vamos a ver es qué es lo que el Señor nos ha dado a nosotros para que podamos cambiar. Para eso les voy a pedir que oremos, por favor. Padre, al acercarnos a tu palabra, te pedimos de tu ayuda, que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra nuestro entendimiento, que podamos recibir tu palabra con la disposición de obedecer y saber, Señor, que cuando se abre tu palabra, se trata de tu voz, se trata de ti, se trata del Rey del Universo en amor, hablando a su pueblo para que le obedezca. Nosotros, Señor, anhelamos ser transformados por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la salvación abarca más que irnos al cielo y evitar el infierno. La gracia del Señor nos cambia, nos transforma. Ustedes dicen amén a eso. Miren lo que dice Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces Dios debe trabajar en nosotros por su gracia para que seamos transformados. Hermanos, no podemos cambiarnos a nosotros mismos, porque no se trata ni de tener pensamientos positivos, ni de hacer mucha fuerza en nuestro interior para dejar de pecar, para poder ser transformados, sino que la gracia de Dios tiene que transformarnos para que nosotros podamos cambiar. Pero hay un problema de fondo en la gran mayoría de los creyentes, y es que tendemos a pensar que el Evangelio solo es para el día en que el Señor nos salva, para el día en que el Señor nos llama a ser parte de su pueblo, y que ya después no lo necesitamos en nuestra vida como creyentes. Pero hermanos, el Evangelio es la base de todo lo que somos. Por eso ustedes escuchan domingo tras domingo el recordatorio
de que Cristo murió por nosotros. Porque lo necesitamos, así como Alex que dice, un día me regaña y al otro se me olvida. Porque así nosotros se nos olvidan estas verdades por las que debemos vivir. Nosotros somos cambiados en la medida que vemos lo que Cristo ha hecho. Piensa tú allí donde estás sentado en el día en que el Señor te salvó, si tú recuerdas ese día. Yo recuerdo en particular de hace ya varios años, ¿sí? Muchas veces les he contado eso, desde que yo tengo uso de razón, memoria, mis papás me llevaban a la iglesia, a mí no me gustaba, pero yo iba y no quería estar ahí. Y de alguna manera yo quería ser como la gente del mundo, y gracias al Señor por su misericordia que me guardó de seguir esos deseos que yo tenía en mi corazón. Pero cuando yo escuché verdaderamente el Evangelio, o sea, cuando yo pude ver la realidad de mi pecado, porque algunas veces yo les he dicho, hay unos testimonios que son bien impactantes de personas que hicieron muchas cosas, y yo decía, bueno, pero yo realmente no he hecho nada como de esos testimonios increíbles. Estoy tratando de recordar algunos. Ustedes escucharon alguna vez de Loco Vitrina, ¿verdad? Impresionante la obra que el Señor hizo en ese hombre. Bueno, pues yo no estaba ni cerca de ser ni el Cuerdo Vitrina ni nada de eso, y por eso pensaba que no necesitaba de eso. Pero pude ver que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos igualmente necesitados de la gracia de Dios. Pero en el momento que yo entendí la seriedad de mi pecado, la necesidad que tenía de un Salvador, hubo cosas en mí que cambiaron instantáneamente. Ya hubo un deseo entonces por conocer más del Señor. Ya hubo una manera en que el lenguaje cambia. Esas cosas pasan instantáneamente. Pero hay otras en las que continuamos luchando, todos. Cosas que queremos cambiar. Hermanos, es en nuestros momentos de debilidad donde debe estar presente ese evangelio que nos transformó. Lo que Jesús hizo por nosotros y quiénes somos por lo que Él hizo. Eso es lo que impulsa una vida de santidad. Dios diseñó su palabra, hermanos, para que nosotros, al ver lo que Él ha hecho, lo conectemos a cada área de nuestra vida. Y eso es un patrón que está en toda la Biblia, como en Éxodo 20. Cuando antes de Dios dar los 10 mandamientos, Él le dice al pueblo de Israel: hey, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y por todo lo que yo he hecho, entonces ustedes vivan de esta manera. Otro problema común es que podemos saber muchas cosas y no vivirlas. Y esta es una de mis principales preocupaciones. Las cosas maravillosas, las verdades gloriosas acerca de Dios, que como iglesia sabemos, tienen que verse en la vida diaria. Ustedes dicen amén a eso. Voy a repetirlo. Las cosas gloriosas que nosotros sabemos acerca de Dios y lo que ha hecho para salvarnos en Cristo, tienen que verse en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, en la práctica de todas nuestras relaciones, de todo lo que hacemos. Entonces muchas veces sabemos mucho, pero hacemos poco. Y otro problema a veces también es que queremos hacer mucho ignorando qué es lo que nos impulsa a hacer las cosas. Hermanos, nosotros necesitamos saber las profundidades del Evangelio para poder aplicarlo, porque eso es lo que impulsa nuestro comportamiento. Hermanos, la Escritura, la palabra de Dios, nuestra fe, todo se trata acerca de la obra que Cristo ha hecho. Entonces, para que tengamos un evangelio que se aplique a todos los rincones de nuestra vida, a todo lo cotidiano, hermanos, a todos los asuntos de nuestro pensamiento y de nuestra conducta. Muchas veces fallamos y muchos de nuestros problemas vienen porque no aplicamos el evangelio en todas las cosas. Hermanos, el evangelio es poderoso, eso es lo que la palabra nos enseña. No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Es el poder de Dios, es el poder de Dios, es poderoso para transformarnos. Y miren también lo que Pablo dijo a los colosenses, en Colosenses 1 del 3 al 6, véalo allí conmigo. Damos gracias a Dios, Pablo les dice a ellos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. ¿Por qué, Pablo? Porque
hemos oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos, dice el versículo 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto. ¿Cómo? Constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Ustedes están aquí y me comprenden aquí la idea. El asunto es que Pablo está diciendo, desde que ustedes escucharon el evangelio, la obra del evangelio ha estado dando fruto constantemente y creciendo en ustedes. Y la meta nuestra para este año debe ser que la obra del evangelio en cada uno de nosotros esté constantemente dando fruto. ¿Y qué más? Y creciendo. Y creciendo. Desde el día que oímos. Es esta obra continua del evangelio en nuestras vidas. O sea, no es un asunto de una vez, sino que es un asunto de todos los días. En el evangelio nosotros debemos estar continuamente creciendo, constantemente. Entonces, vamos a ver un mapa bíblico de esto. La manera como podemos entenderlo es con 3 círculos concéntricos. Y me perdonan mi diagrama, que es así como todo simple, ¿verdad? Nada bonito. Me hace falta creatividad. Pero bueno, esta no es una idea mía. Sí, este es de un pastor que se llama Mike Bullmore, que él compartió un sermón que tituló La funcionalidad central del evangelio, y llamó mucho mi atención. Porque él allí explica lo siguiente, que hay en estos 3 círculos concéntricos, nosotros vemos que el evangelio está en el centro de todo lo que es nuestra vida como creyentes. Del evangelio se desprenden algunas implicaciones, algunas verdades de allí que son verdad por lo que pasó en el evangelio, y en el círculo exterior habla de la conducta del evangelio. Entonces vamos a ver eso con atención después de mi feo diagrama. Dice que primero está el evangelio en el centro. ¿Y qué es el evangelio, hermano? El evangelio, bueno, Pablo lo resume en 1 Corintios 15 del 1 al 3 y los versículos siguientes. Él dice, ahora les hago saber, hermanos, ¿qué les hace saber? El evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también somos salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué que, en primer lugar, hay otras traducciones que lo ponen como yo les entregué como algo de primera importancia, lo mismo que recibí. Y él empieza este resumen glorioso del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. Y luego dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que muchos testigos lo vieron. Pero vamos a quedarnos con esa primera parte. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el corazón del evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Todos los ingredientes importantes están allí, hermanos. La realidad de nuestro pecado. Muchas veces pensamos que nuestro problema más grande es económico, es que no se han cumplido ciertas metas, es que ciertas relaciones no están bien. Pero el problema más importante, según la palabra de Dios, es el pecado. Nuestro pecado es el problema más grande que tenemos. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que lo daña todo. Arruina nuestras vidas, nuestras relaciones. Todo se daña por el pecado. Estamos expuestos a la ira de Dios. Si somos juzgados por Él, seremos hallados culpables por nuestro pecado. Entonces, el pecado es nuestro principal problema. Pero mire también la necesidad del castigo divino, porque dice, el corazón del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, alguien tenía que morir. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, muy bien, pero también en esa frase está la maravillosa provisión de Dios a través de Cristo. Porque ¿quién fue el que murió? Cristo murió por nuestros pecados.
El punto es que Pablo habla de esto como algo que está en primer lugar, que es de primera importancia. Hay una prioridad, una centralidad en el mensaje del apóstol Pablo. Y esa prioridad, esa centralidad debe estar también en nuestras vidas. En nuestras vidas. Nosotros vemos cómo Pablo le dio prioridad a este mensaje. Miren, él a los corintios les dijo: porque nada me propuse saber entre ustedes, sino que a Jesucristo y este crucificado. Ese era su lenguaje, eso era su prédica, ese era su mensaje. Cristo y este crucificado. Como en Gálatas 6:14 dijo: jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Él se gloriaba solamente, dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay otras declaraciones bíblicas que ya les he mencionado, que el Evangelio es el poder de Dios. Otros de ellos hablan como que el Evangelio es la luz de la gloria de Dios. Está descrito en términos maravillosos. Se le da prioridad, centralidad en la palabra de Dios. Entonces, en el centro del círculo que les mostraba está ese mensaje, que cuando nosotros éramos pecadores, Dios envió a su Hijo, que se hizo como uno de nosotros, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para morir en nuestro lugar, que resucitó con poder venciendo la muerte y que vendrá otra vez. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio es. Por eso es que nosotros estamos aquí. Por ese mensaje. Ese es el único mensaje que tiene el poder para salvar y para transformarnos. Si tú quieres cambiar, no hay otra cosa que te pueda cambiar. No la hay. Y tú ya lo has intentado. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Tú has intentado la fuerza de voluntad, quizá la meditación, no sé, el yoga, has puesto matas allá, velas en tu casa, no sé. Nada de eso tiene la capacidad de cambiarnos. Necesitamos el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ese es el primer círculo. Y para que ese Evangelio funcione en nosotros, se deben hacer algunas conexiones, hermano. Ese Evangelio debe estar conectado a nuestro pensamiento, a áreas de nuestra conducta. Tiene que ser aplicado en nuestra manera de pensar, en nuestro hacer. Tiene que tener una relevancia completa en nuestra vida. Así es como el Evangelio trae su fruto. Entonces, el siguiente círculo es las implicaciones doctrinales del Evangelio o las verdades del Evangelio. ¿Cómo así? Hermanos, son las verdades que fluyen del Evangelio. Su contenido es por lo que el Evangelio es. ¿Cómo así, hermanos? Estas verdades del Evangelio hacen que nosotros podamos experimentar el Evangelio en nuestros pensamientos, para que nuestro pensamiento sea moldeado por el mismo. ¿Cuáles son algunas de esas verdades del Evangelio? Que ahora somos hijos de Dios. La Escritura nos enseña eso, más a los que lo recibieron, creyeron en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, derecho de ser hijos de Dios. Por ese Evangelio nosotros somos perdonados. Por ese Evangelio ahora tenemos comunión con Dios. Ahora estamos unidos a Cristo por la fe. Tenemos una esperanza viva, somos redimidos. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Son realidades que hablan de nuestro presente. Esas son las implicaciones, las verdades del Evangelio. Esto quiere decir, hermano, que si eso por el Espíritu de Dios es conectado a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir, nuestras esperanzas, nuestros deseos son cambiados. Dice en Romanos 15:13, Pablo dice: y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él dice para que, hermanos, abundemos en esperanza, que el Señor nos llene de todo gozo y paz en el creer en estas verdades, en el estar firmes en ellas. Algunos ejemplos rápidos de verdades del Evangelio. Bueno, Romanos 5:1, por ejemplo, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿cuál es el resultado? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que noten la lógica de ese versículo.
como hemos sido justificados por la fe, es decir, hemos sido declarados justos por la obra de Cristo en la cruz, el Evangelio, entonces nosotros tenemos paz con Dios. Y eso es una verdad que fluye del Evangelio. Y cuando eso es algo que nosotros verdaderamente captamos, eso renueva nuestro pensamiento. Eso refresca el corazón. Tenemos paz para con Dios. A veces nosotros no sentimos el peso de nuestro pecado, no dimensionamos lo que significaba que Dios estaba en contra de nosotros. Hermanos, de todos los enemigos que pudiéramos tener, Dios no es uno que queramos tener de enemigo. Estábamos en enemistad con Dios, estábamos llenos de culpa, estábamos inquietos, en guerra con el Creador. Pero por la obra de Cristo tenemos paz. Una paz que no podíamos conseguir por nosotros mismos. Eso habla de nuestra seguridad, que sin importar lo que pase a nuestro alrededor, tenemos paz para con Dios. Una realidad maravillosa. Romanos 8:1 nos dice: por tanto, ahora no hay ¿qué? Para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Recuerden que esa era una de las cosas que pues, siempre atormenta a la gente. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me reciba? Y hay gente que hace muchas cosas y caminan de rodillas por no sé dónde y se dan de latigazos y hacen un montón. Recuerden que esa era la lucha de Lutero, que como monje hizo de todo y él sabía que estaba manchado por su pecado, pero dice allí que por el Evangelio, para los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Es como que tú llegas al juicio y ¡pum! No, eso está apagado, eso está listo. Hermanos, y cuando esa verdad es comprendida, abrazada, eso hace una obra profunda en el corazón. Ahora, como creyentes muchas veces fallamos, sentimos el peso de nuestra debilidad, nos sentimos como Alex al principio. Cuando tú piensas, y esta es una verdad del Evangelio, ¿cómo está Dios conmigo hoy? O sea, si yo me puedo imaginar el rostro de Dios para conmigo, generalmente nos imaginamos una cara de decepción, como que no, mijo, pero es que tú... O sea, yo mandé el COVID, fue por gente como tú. Pensamos así, o sea, como que... Hermanos, pero la Escritura dice que si estamos unidos a Cristo Jesús, ya no hay condenación. Eso transforma nuestro entendimiento de cómo el Señor, no por mí, sino por lo que hizo Cristo, está complacido conmigo. Y me ve como si yo nunca hubiese hecho nada malo. Y me ha revestido de la justicia de Jesús. Ahora, hermanos, miren Romanos 8:32. Y yo lo que les quiero mostrar es cómo todas estas verdades están conectadas con el Evangelio. Dice, el que no negó ni a su propio Hijo. ¿Cómo Dios no negó ni a su propio Hijo? Entregándolo para que ¿qué? Muriera por nosotros. Ahí está el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero miren, ¿cómo no nos dará también junto con Él? Es estando unidos a Él. A veces tenemos pensamientos de ansiedad, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha tenido, o sea, probablemente hasta ahora mismo tienes, estás pensando, todo estoy azarado con esto o aquello? Pero esta verdad del Evangelio, de que si nuestro principal problema era el pecado y recibimos provisión para nuestro principal problema, ¿cuánto más Dios no nos dará para problemas menores? ¿Será que el que llamó que de las tinieblas resplandeciese la luz y nos pasó de muerte a vida, será que aquel que nos ha llamado a ser parte de su familia no tendrá cuidado de nosotros también? Y eso fluye del Evangelio. Porque soy hijo, ahora yo sé que el Señor cuida de mí. Porque soy hijo, sé que el que no negó ni a su propio Hijo. Esto es algo, estas cosas son verdades, que son verdades por causa del Evangelio. Y esto fortalece nuestra confianza diaria. Apartados del Evangelio, estas promesas ni siquiera se aplicarían a nosotros. Porque usted sabe que también el Evangelio nos enseña que no es que nosotros nos merezcamos las cosas.
La gente allá afuera piensa que nos merecemos, que nada más por estar respirando en este mundo, nos merecemos todo. Pero la Biblia tiene una idea contraria, que lo único que merecemos es condenación. Pero por el Evangelio es que nosotros podemos aferrarnos a estas promesas. Entonces, hermanos, en esto es en lo que nosotros debemos pensar, en esto es lo que nosotros debemos meditar, en esto es en lo que el creyente tiene que morar siempre. Pero hay un tercer círculo externo, ¿se acuerdan? Estaba el Evangelio, las verdades del Evangelio, y el tercer círculo es la conducta del Evangelio. Pablo habla de esto en Filipenses 1:27 cuando dice: solamente compórtense de una manera que digna del Evangelio de Cristo. Hay un episodio en Gálatas donde Pablo confronta a Pedro, porque Pedro antes comía tranquilo con los gentiles, y por causa de algunos judíos que estaban molestando, él entonces ya no quería como que acercarse a ellos para que no lo criticaran y todo eso. Y Pablo dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a ¿qué? A la verdad del Evangelio. Entonces mira que hay unos asuntos de nuestro comportamiento que deben ir en consonancia con este Evangelio. Con este Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, las cosas que nosotros venimos a escuchar a la iglesia tienen que informar nuestra conducta. Porque si el venir a la iglesia no afecta cómo yo vivo, es casi lo mismo que perder el tiempo estar aquí. ¿Para qué yo voy a saber todas estas cosas si voy a seguir igual? Algo tiene que cambiar. Pero lo que yo les estoy mostrando es de dónde viene el poder para cambiar. No viene de nosotros, sino que se nos ha dado en Cristo. Y entonces podemos cambiar por su Espíritu. Pero eso fluye del Evangelio. Hermanos, como cristianos necesitamos leer nuestras Biblias de manera que veamos esas conexiones. Por ejemplo, 1 Corintios 6:18 dice, ¿qué dice? Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que huir de la inmoralidad, la Biblia lo dice. Pero, ¿qué hay detrás de ese mandato? Porque a veces nos quedamos solamente con el mandato. Claramente hay un comportamiento que se debe tener, huir de la fornicación, hermanos. Pero Pablo no les dice simplemente, pórtense bien. Porque si así fuera, y eso se los he dicho varias veces, si fuera nada más pararse aquí y decirte, hey, lo que estás haciendo mal, deja de hacerlo, si fuera así de fácil. Pero no es tan fácil. El Señor tiene que hacer una obra en nuestro corazón por medio de su Evangelio. Por eso dice 1 Corintios 6:20, 2 versículos más abajo. Porque han sido ¿qué? ¿Cuándo fuimos nosotros comprados? Cuando Cristo ¿qué? Murió por nuestros pecados. Porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ven lo que Pablo está haciendo allí? Les está mostrando y recordando el Evangelio. Ustedes fueron comprados por Cristo, y eso es lo que les da el poder a ustedes para huir de la inmoralidad. Huir de la inmoralidad está relacionado con una verdad del Evangelio, que ahora nuestro cuerpo es para la gloria de Dios, que no vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, que ahora nosotros vivimos es por aquel que murió y resucitó por nosotros. Otro ejemplo, hermanos, Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. A veces quedamos hasta ahí. Oye, sé amable, tú eres creyente, tienes que ser amable. Nosotros pensamos, yo tengo que ser amable porque los cristianos somos amables. ¿Pero por qué? La Escritura dice, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Cómo Dios nos perdonó en Cristo? El Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Hermano, ¿será que nos cuesta a nosotros perdonar? Muchas veces sí. Pero al ver la verdad del Evangelio, que Cristo murió por mis pecados, que la deuda que yo tenía con Él era mucho más grande que cualquiera puede tener conmigo, una implicación de esa verdad de que Cristo murió por nuestros pecados es que somos perdonados.
Y eso nos lleva a la conducta de que podemos perdonar. Ahora, eso lo sabemos. Todos aquí sabemos que perdonar es bueno. Pero ¿por qué no perdonamos en la casa? Allí es donde debe verse el perdón. ¿Por qué te cuesta perdonar a tu esposa? ¿Por qué te cuesta perdonar a tu esposo, a tus hijos? Allí es donde esa verdad del Evangelio tiene que brillar con más fuerza. Entonces, hermanos, el ejercicio nuestro debe ser siempre, cuando estemos tentados, es conectar el Evangelio con lo que nosotros estamos experimentando en ese momento. Tú podrías pensar, no, yo solamente lo perdono si no lo vuelve a hacer. Pero imagínate que Dios te diga eso. No, sí, hijo, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Si no, no te perdono. El Señor ya nos ha perdonado, hermano, completamente en Cristo. El modelo y la motivación para nuestra conducta es el Evangelio. Efesios 5:25 es una exhortación a los esposos. ¿Y qué dice? Maridos, amen a sus mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se dio a sí mismo por ella. ¿Cuál es la base del mandamiento entonces? El Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y como Cristo murió por nuestros pecados y se entregó por su novia, por su esposa, que es la iglesia, entonces nosotros, maridos, podemos, y de allí recibimos el poder para amar a nuestras esposas. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, nosotros creo que en el hogar y especialmente en los matrimonios siempre hay muchas tentaciones, ¿verdad? De orgullo, de falta de perdón, de impaciencia, de falta de amabilidad. Por alguna razón extraña, hermano, yo creo que esa es la obra del diablo. Nosotros podemos ser amables con todo el mundo, pero a veces es nuestro cónyuge el que recibe la parte grosera de nosotros. ¿Cierto? Pero por el Evangelio y por cómo el Señor me ha tratado a mí en Cristo, yo de allí, por el Espíritu Santo, tengo la capacidad, no en mi fuerza, sino en la que Él me da por su obra, de recordar esto, cuando la discusión esté bien caldeada. En cada área de nuestra vida, las verdades del Evangelio son las que tienen el poder para impulsarnos a la obediencia. Pablo también, por ejemplo, en 2 Corintios, que es una sección sobre la generosidad en los capítulos 8 y 9, y él les habla a los hermanos, miren el ejemplo de estos hermanos, de cómo quisieron aportar para ayudar a los creyentes de Jerusalén, y todo este tema de la colecta, y él dice en 2 Corintios 8, 9, porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Dónde pasó eso? El Evangelio. Cristo se humilló. Aquí Pablo no está hablando en un lenguaje como de plata, como pensamos, sino en un sentido más glorioso. Él dejó su hogar celestial, glorioso. El hacerse pobre tiene que ver con que vino a morir por nosotros. Y el Pablo está diciendo que esto es lo que los debe motivar a ellos a la generosidad. Así que nuestro dar incluso está motivado, ¿por qué? Por el Evangelio. ¿Han experimentado ustedes temor a la muerte alguna vez? Yo creo que todos en algún momento hemos pensado, ¿y si me muero? ¿Y si fulano se muere? ¿Y si fulano se muere? Y siempre estamos como con esa inquietud, especialmente por nosotros, y sobre todo, bueno, estábamos en una pandemia y todo eso. Pero dice Hebreos 2, 14 al 15, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿En qué momento? Cuando se hizo como uno de nosotros. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. En el Evangelio nosotros servimos al Rey que se hizo como nosotros y venció la muerte, para librar ahora a los que estamos unidos a Él, como dice allí, para librarnos del temor a la muerte y del poder de la muerte. Ahora ya sabemos que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. El único poder que tiene es de acercarnos a Dios. Si llega a pasarnos, entonces podemos afrontarla por causa del Evangelio de una manera diferente. Hermanos, y así pudiera yo darles muchos más ejemplos. La deuda, ¿por qué nos endeudamos nosotros muchas veces? En gastos innecesarios, en cosas que decimos, yo para qué compré eso,
¿Y para qué saqué eso ahora? Y no había alguna opción más económica. Bueno, hermanos, por causa del Evangelio, ahora nuestra identidad está en Cristo, que nos libera de ese afán social de mostrar cosas, de querer aparentar cosas, porque ya nuestra identidad no está en las cosas, sino que somos aceptados por Dios. Amén. Y eso me libra a mí entonces de querer impresionar a otros con lo que gasto. Así que aún el Evangelio informa cómo yo debo administrar mi dinero. El Evangelio tiene algo para decir, hermanos, acerca de cada cosa en relación a nuestro comportamiento. Es parte fundamental de tu caminar cristiano. Entonces, tú necesitas un entendimiento personal del Evangelio, una apreciación más grande del Evangelio. Debemos crecer este año, hermanos, en nuestra comprensión del Evangelio. ¿Será que ven las personas de tu casa el Evangelio funcionando en tu vida? Más que una enseñanza doctrinal, si se puede ver en tu vida, si es más que palabras. Porque el Evangelio no solo es el más importante mensaje, hermanos, es el único mensaje esencial para nosotros. Así que de manera práctica quiero decirles algunos pasos que deberíamos hacer para este año estar más centrados en el Evangelio. El primero de ellos es conocerlo. Antes de decirte que debes ser como Cristo, primero tú debes saber y entender qué es lo que Cristo hizo. Antes de decirte pórtate como cristiano, primero tienes que ser cristiano por medio del Evangelio. Conocer el Evangelio. Conocer cada aspecto del Evangelio, hermano. Por ejemplo, la encarnación. Cristo se entregó por su iglesia, se humilló dejando el trono. Por su gracia nosotros podemos presentarnos en sacrificio vivo y con humildad para vivir una vida de obediencia que honre al Señor. La obediencia de Cristo. Cristo obedeció la ley para que fuéramos declarados justos. Cuando Pablo nos llama a estar gozosos en todo tiempo, podemos pensar en que por la obediencia de Cristo no hay condenación para nosotros. Esa verdad del Evangelio tiene el poder de crear gozo en nosotros. Contentamiento. ¿Qué verdades del Evangelio me ayudan a estar contento? El saber que por Cristo siempre estoy mejor de lo que merezco. El saber que por Cristo todas las cosas que nos pasan nos ayudan ¿a qué? A bien. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz en su muerte. El Padre derramó su ira sobre Él por nuestros pecados. O sea, ya no vivimos en culpa. Somos libres de nuestro pasado. En la resurrección venció la muerte y en la ascensión, hermanos, está reinando en su trono. En momentos de dificultad, nosotros podemos recordar que Cristo reina sobre todo y que nada sale de su control. Podemos tener paz en la dificultad. Y su segunda venida nos recuerda que Él regresará por nosotros, que no importa lo difícil que esta vida se ponga, Cristo vendrá y va a restaurar a su iglesia en un futuro glorioso, y por eso podemos perseverar hasta el final. Así que, hermanos, necesitamos conocer el Evangelio. Pero no solamente conocerlo, sino confiar en ese Evangelio. Hay gente que se sabe la Biblia, hermano, pero que no está creyendo, que no está confiando. Debemos cimentarnos en ese mensaje, tener plena confianza en que es verdad que si pongo mi confianza en Jesús, soy completamente perdonado y aceptado por Dios. Siguiente, uno es conocerlo, confiar, contemplarlo, hermanos. Pensar, meditar, asombrarnos, deleitarnos en estas verdades. Es asombroso que el Hijo de Dios nos haya salvado, nos haya hecho sus hijos. Hermanos, luchar contra nuestro corazón que se endurece ante estas verdades. Aún ahí sentado puede ser que tú te sientas tentado. Eso no es conmigo, es contigo. Y nuestro corazón muchas veces se endurece. Perdemos la capacidad de asombrarnos de estas cosas que son maravillosas. Pero por eso debemos luchar por el gozo del Evangelio una y otra vez. Recuerde lo que Pablo dijo en 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, ¿haciendo qué? Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Cómo somos transformados entonces? Contemplando.
contemplando. Hermanos, por eso cantamos las canciones que cantamos. Por eso hablamos y les recordamos domingo tras domingo y en cada enseñanza, Cristo murió por nuestros pecados. Eso no es algo que vamos a superar, nunca. Somos transformados al contemplar la gloria del Señor en el Evangelio. Y eso es algo que espero que hagamos, no solamente en el 2022, sino siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que debemos conocerlo, confiar, contemplarlo, pero también conectarlo. ¿Cómo así conectarlo? Conectarlo con nuestra vida diaria. Una vez más, mencionándoles el pecado de la inmoralidad sexual, es prevalente, hace daño terrible, está cada vez más al alcance de todos, un asunto terrible. En Efesios 5:3 el apóstol Pablo dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, ni siquiera ¿qué? Como corresponde a los santos. Pero eso no solamente se queda ahí. El solo saber esto, hermanos, no nos transforma. La ley no nos puede cambiar. ¿Usted sabía eso? La ley no tiene la capacidad de cambiarnos, de que nosotros seamos transformados. Lo que el Señor utiliza es el Evangelio. Pero mire lo que dice un versículo antes. Anden en amor, así como también Cristo ¿qué? Les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ahí está el Evangelio. Cristo se dio por nosotros y como Cristo se dio por personas como nosotros, ahora nosotros podemos darnos a Él huyendo de la inmoralidad. Miren que dice huyendo, no dice peleando, resistiendo, aguantando, no, dice que huyendo, o sea, no hay que darle ni un centímetro, hay que salir corriendo. Pero no solamente eso, sino que hay también una implicación para nuestra identidad y es el versículo anterior. Sean pues imitadores ¿qué? De Dios como hijos amados. ¿Qué nos recuerda allí que somos nosotros? Por la obra de Cristo somos hijos amados. Ahora somos hijos amados. ¿Por qué la realidad de que Cristo nos amó y ahora somos hijos nos motiva a la pureza sexual? Porque Cristo se dio a nosotros. Ahora somos hijos amados, tú eres hija amada, eres aceptado, aceptada por Dios. Y esto es lo que nos da el poder para ser transformados. Hermanos, hay momentos en los que no deseamos servir. Están aquí. Hay momentos en los que no deseamos servir. A mí me pasa, ustedes saben, yo tengo una niña pequeña, va a cumplir 3 años esta semana que viene. Y el niño que va a cumplir 3 meses, esta semana que viene. Y hay momentos donde mi esposa me necesita para que le ayude en algo. Pero yo puede que esté ocupado, estoy trabajando, estoy cansado. ¿No les ha pasado que a veces, y es en ese momento, bueno, ya me desocupé, me voy a recostar un ratico? Cuando ya el cuerpo va a ponerse en posición de descanso, es en ese momento, ¿no? Cuando va a caer la espalda, se escucha una voz. Y entonces, allí hay que tomar una decisión, hermanos. Allí hay que tomar una decisión porque la batalla es real. Yo tengo allí 2 opciones. Yo puedo gritar, mujer, dame tranquilo que estoy cansado. O puedo recordar que el Señor de la gloria, como dice Filipenses 2, dejó su trono y se humilló y se hizo obediente. Y si el Señor pudo dejar su trono de gloria, hermanos, yo puedo aplazar ese descansito e ir a servir con amor a mi esposa. ¿Sabes qué hace eso? El Evangelio. No yo, hermano, no, si por mí me quedo ahí tirado. Y le digo, ve a ver, resuelve como puedas, pero no, el Evangelio es lo que nos impulsa. Están aquí, hermano. Y quiero que eso es lo que ustedes piensen en cada circunstancia de sus vidas donde se vean tentados a no querer servir, a no querer pensar lo bueno, a no querer entregarse por otro. Ya hubo uno que se entregó por nosotros. Y eso es lo que nos impulsa. Entonces, si el Hijo de Dios dejó su trono de gloria para servirme a mí, ¿cómo yo no voy a servir a mi esposa, que la Escritura me dice que yo debo tratarla como si fuese superior a mí? Tú quedaste así como, ven acá, pastor, la Biblia donde dice eso. Bueno, ya te lo muestro, mira, ve. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria,
sino con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante. Si tú consideras a los demás como más importantes, tú los vas a servir con alegría. ¿Y por qué puedo considerar a los demás como más importantes? Porque el Señor vino por nosotros y nos consideró a nosotros importantes al hacerse como uno de nosotros y salvarnos. No buscando cada uno ¿qué? Sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y es después de esto donde inmediatamente Pablo dice: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no tomó en cuenta el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y siendo en forma de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, ustedes saben el reto, aquí yo lo había puesto, ¿verdad? Como algo a que aferrarse, leí al final del 6, el 7, se despojó a sí mismo, tomando de forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y ustedes se saben el final, para que toda lengua confiese, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Evangelio tiene que verse, hermanos, en las cosas cotidianas de nuestra vida. Necesitamos recordar eso. Un ejercicio bueno, le escuchaba al pastor José Lo Mercado decir esto. Él tiene un libro que se llama El matrimonio que agrada a Dios. Y él decía: mira, cuando mi esposa de pronto yo la veo que está ansiosa con algo, y yo le digo: mi amor, pero deja la ansiedad, eso no es bueno. Ella le responde: José Lo, pero tú no me estás dando el evangelio ahí. Tú nada más me estás diciendo que deje la ansiedad. Entonces ahí el consejo cambia. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo he tratado de practicarlo así. Cuando veo que mi esposa de pronto está inquieta con pensamientos de preocupación y eso, lo que hago es mostrarle la bondad del Señor en el evangelio, la bondad del Señor en nuestras vidas de diferentes maneras. Y eso nos recuerda que el futuro está en sus manos. Y la obra del evangelio nos ayuda entonces a tener la paz que necesitamos hoy. Amén. Hermanos, entonces lo conectamos el evangelio con cada área de nuestra vida. Es allí donde recibimos la capacidad para que nuestro hablar cambie, nuestro comportamiento cambie, nuestras acciones cambien. Y por último, caminamos. Esto tiene que ser lo que impulse. Hermanos, la obediencia sin dependencia del evangelio es muerte. No tenemos la capacidad de hacerlo. No podemos obedecer sin confiar. No podemos caminar sin ver a Cristo. Porque eso, cuando nosotros obedecemos sin considerar el evangelio, es cuando viene eso de creernos más que los demás. Pero por el evangelio yo recuerdo: ¿quién soy yo? ¿Qué era lo que yo merecía? Somos tentados al orgullo y a la justicia propia. A que cuando alguien comete un error enseguida decir: mira, ve, o sea, uno tiene la capacidad de torcer la boca, ¿sí? Mira eso, ¿cierto? Pero por el evangelio nosotros entonces podemos reaccionar de manera diferente y caminamos en obediencia. Hermanos, todo esto es para que este año y siempre la centralidad del evangelio sea más que pues un lenguaje así religioso o lo que sea, sino que allí es donde encontramos el poder para cambiar. Y yo les aseguro a ustedes que cuando venga el momento de la prueba, de la tentación, de la cosa que todavía estás luchando, si tú traes el evangelio a ese momento, el Señor va a empezar a hacer cosas diferentes en tu vida. Amén. Recuerden siempre, en cada instante de su vida, el evangelio, que esa sea nuestra prioridad como iglesia, que este año caminemos siempre con la mirada en el evangelio de la gracia de Dios. Y si hay alguien aquí que no es creyente todavía, mira, esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias para ti. Que tú ahora mismo puedes acercarte a Dios. Que tú, siendo pecador, estando ahora expuesto a la ira de Dios, Él te hace la invitación de que creas en la obra de su Hijo para ser transformado. Porque, hermanos, yo quiero que no olvidemos esto: el Señor nos transforma. Y si tú que no conoces al Señor quieres ver esos cambios en tu vida, cree en Él, confía en Él.
Abraza este mensaje del Evangelio y tendrás vida eterna. Hermano, y esa es la mejor noticia. No hay ninguna religión en el mundo que te diga que puedes ser salvo, no por lo que tú hagas, sino por lo que otro ha hecho. Y confiando en lo que otro ha hecho, entonces Él viene ahora y nos transforma. Y hermanos amados, vida en su palabra. Que el Evangelio sea entonces lo que empiece desde ya a moldear nuestras relaciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Yo espero escuchar de ustedes testimonios de cómo el Evangelio los ayudó en diferentes momentos de su vida. Vamos a orar.